Habitualmente suelo empezar el movimiento en la moto, pero hoy voy para un pueblo que se llama La Aparecida y estoy mirando el retrovisor, el espejo de la moto, porque hacía tanto frío en la carretera, tanto frío, que dejé de sentir las manos y me tuve que estacionar a la vera del camino. Ya había salido de la autovía, me vine desde Valencia, España, hacia el pueblo de La Aparecida, que son cerca de 2 horas de distancia. También queda como a 4 horas y media desde Madrid hacia el sur. Y eso, hacía tantísimo frío, creo que estábamos a entre 2 y 3 grados en carretera, y pues tuve que parar porque tenía las manos completamente moradas cuando me saqué los guantes, y por suerte tan pronto estacioné, pues allá está el sol y bueno, pude calentarme, porque hasta antes estaba completamente helado, no sentía las manos, así que ya era peligroso y estaba ya empezando a temblar el cuerpo. Y eso que tengo, puños calefactables, cubre manetas, Kitsune, que es mi moto, siempre tiene un buen carenado, ¿sí? O carenaje, el cual protege un poco el cuerpo del frío, y tengo muy buenas chaquetas puestas en este momento. Creo que fallé en los guantes porque creo que no son los apropiados para el invierno. Aún me quedan 80 kilómetros, 60 y algo kilómetros hasta el pueblo de La Aparecida. Voy hasta allí porque es un nombre muy curioso. Está prácticamente en Murcia. Esperemos que pase el camión. Nos va a llenar de polvo. Bueno, el paisaje en sí es hermoso, pero es helado. Por cierto, la parada esta que acabo de hacer es cerca de un pueblecillo que se llama Pinoso, región de Murcia. Wow, qué bello. Estas planicies me recuerdan un poco como a los paisajes que se ven a veces se ven en Arizona o en los Estados Unidos. Muy inspirador, o como que wow, miren a la derecha, con sierra, y nosotros yendo por este valle, descubriendo el camino. Ven unas grandes sierras hasta el final, al fondo. La rotonda más curiosa que haya visto, o el monumento más raro que he visto en una rotonda, más bien. Miren eso, unos monolitos, super piedras gigantes. Vaya, parece como algo indígena, así del estilo de Stonehenge. Wow, espectacular. Esto es faltando 30 minutos para llegar a La Aparecida. Pero, wow, increíble el paisaje, el valle que se puede ver desde este altillo. Contemplen esta hermosura. Wow. Ya estamos a 4,5 kilómetros de llegar a La Aparecida. Finalmente nos sacó de la carretera nacional ya y nos ha metido por esta pequeña carretera. Mucho cítrico, limones particularmente, cultivo de limón. Ahí lo pueden ver, y desde que entramos por esta carretera estrechita solo se ve eso. La Aparecida, finalmente, en el pie de monte, podría decirse, de esta sierra imponente, bonita. Bueno, esto tiene mucho aire de región de Murcia, que es vecina de Andalucía y a la vez vecina de la Comunidad Valenciana, está entre ambas. Buscamos dónde aparcar, dónde estacionar a Kitsune y a caminar. Si te está gustando este video, ayúdame con tu like, suscríbete al canal y continúa viendo.
En los primeros pasos que doy ya veo que la Sierra de Orihuela domina el paisaje. Y la suerte para hoy está servida, pues le hablo a esta mujer y miren lo que pasó. Estas son las cosas increíbles. Le he preguntado a una mujer que era boliviana que cómo podía llegar a la montaña o qué era lo más curioso, bonito de la Aparecida, y súper amable me ha dicho que me lleva en su coche con su hijo a la parte más alta de la montaña. Así que le dije, por supuesto que sí, y en este momento vamos a subirnos en el coche a ver qué nos muestran. Vamos a subir, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe, encantado. Conductor elegido. Leo es el hijo de la dama que me ha invitado y bueno, estamos aquí mal aparcados, entonces vamos a subir, acelerar y nos vamos. Hay bastantes sendas por aquí. Ah, vale. Oh, pero es hermoso. Mira estos barrios lo bonitos. Sí, estos que están pegados aquí a la montaña, la verdad que están bastante bien. Y muy tranquilo. Es muy tranquilo. Y tendrá un aire a Bolivia, ¿no? Por las montañas, ¿o no? Esta sierrita. Bueno, donde yo vivo, porque yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, montaña sí, no, sería en otra ciudad. Vale. Las montañas, esta sierrita está espectacular. Estamos llegando a la montaña de la Aparecida, que tenemos varias sendas para subir. Pico del Águila, que nos 1 hora para ir y bajar, y la senda amarilla. Y ya que Leo y Gina parecen buenos guías, dejaré que nos cuenten más sobre los encantos de la Aparecida. Y los fines de semana, vamos, esto, por donde vayas te encuentras personas. Y bueno, madre e hijo, ahí siguen mostrándome la ruta, mientras nos encontramos con 2 chicos que estaban bajando de la montaña. Pero bueno, hablaré menos y me daré prisa, que me dejan atrás. Como puedes ver, hay muchos caminos y todo eso y pues muchas rutas que puedes hacer, que no te aburres por aquí. Creo que es un lugar para visitar. Si te gusta además la caminata, el senderismo, aún más, porque, wow, los senderos están hermosos, la sierra ni se diga, el aire absolutamente puro y limpio y las vistas hacia el valle este están hermosas. El pueblo se llama La Aparecida porque en la huerta estaba un hombre labrando y tuvo que ir a lavarse las manos y ahí encontró una tela donde aparecía la imagen de la Virgen y entonces por eso le llamaron La Aparecida. También allí está el hoyico de la Virgen donde apareció la Virgen de la Aparecida. Me encanta la propuesta y ante su generosidad, por supuesto que digo sí. Así que iremos a ver dónde apareció la Virgen, pero antes de ir, unas buenas tomas del valle. Pero esperen, no me dejen atrás. Y creo que ya estamos muy cerca. Hay sembrados de limón. Es lo más típico aquí, Leo, ¿no? Sí, aquí bastante los cítricos, limón y naranja, mucho. Cuando son las fiestas del pueblo, que suelen ser en septiembre o por esa fecha, bajamos la Virgen que está en la iglesia del pueblo, la bajamos hacia aquí, como para darle culto a cuando se apareció, que fue justamente aquí. Yo pasamos aquí y de repente justo ahí. Ahora debo continuar a pie y descubrir, por mí mismo, algunas cosas más de la Aparecida. Pero no tengo que caminar mucho hasta que el conductor de este vehículo me pregunta qué hago en la Aparecida. Y no duda en aportarme información. Pues nada, esto es un pueblecito pequeñico, pero muy, como tú dices, muy agradable. Aquí pegado a la sierra, como lo ves, y a la huerta, ¿sabes? Ahora trataré de completar el círculo y encontrar la iglesia desde la cual llevan a la Virgen, según nos contaba Leo cuando fuimos a la huerta. Observo al santo del pueblo, que al parecer estuvo de misión evangelizadora en Santa Marta, Colombia, en el siglo XVIII, e incrustada en la fachada del templo, la ya conocida Virgen de la Aparecida. Bueno, ya tocaba recargar energía, bocadillo como le llaman en España, que es una especie de emparedado, una especie de sándwich con pan francés y de lomo, nada mal. ¿Ven a este hombre? Pues llegó al bar en tremendo coche clásico. No me puedo resistir a preguntarle qué modelo es. Se llama Jairo y, aunque prefiere no hablar frente a la cámara, me va contando que se trata de un Toyota Supra 3000 Turbo.
Cuando me dice que 450 caballos, alucino. ¿Por qué? Porque los coches comunes desarrollan entre 90, 150 o incluso 200 caballos. Pero 450 caballos es una barbaridad. Es un cohete. Y así cerramos nuestra visita a La Aparecida. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y sigue conectado para nuevos episodios.